Gracias. Ok. Bueno, ahí dentro de las cosas que mandé, el video que yo le había mandado de termomagnética, yo pensé que le había dado como si fuera, hay uno que tengo, bueno, que no se los voy a mandar ahora, que era una introducción. No, pero les mandé el video completo. Así que hubo un par de preguntas, ahora que me doy cuenta, de térmica, que no me tendrían que haber hecho. Cómo era el simbolito y todo eso. Porque ya estaba explicado ahí en el video. Así que bueno, quiero que el que no haya mirado el video lo mire. Y vuelvo a lo mismo, si bien no lo tienen que entregar, estaría piola que se hagan un texto ustedes, ¿sí? Como para tener, como para revisar, ¿está? A la hora de entender cómo funciona una térmica, ¿sí? O quizás, digamos, mientras van escribiendo, por ahí aparece alguna cosa que ustedes no entienden, entonces bueno, lo tienen presente para poder preguntarlo. ¿Sí? Así que por favor quiero eso que lo miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé cómo estamos, digamos, si me voy a tener que poner a explicar cómo hacer una conexión, digamos, en una casa, ¿sí? De lo que sería hacer una llave de luz y un toma. Porque nosotros más adelante les voy a pedir que hagan ustedes como un trabajo al final, ¿sí? Que por ahí si quieren ir ya pensándolo, es hacer el diseño de una instalación eléctrica de casa, de una casa. Entonces, por ahí si tenían la posibilidad de hacerla de la casa de ustedes, o sea, la ubicación de los tomas, ¿sí? Dentro de un plano, y nosotros colocarle dónde estarían las cañerías, ¿sí? Cuántos cables irían por cada cañería, dónde estaría el tablero seccional, y hacerme, digamos, un esquemático de qué habría en ese tablero seccional, o sea, qué térmicas habría, ¿sí? Por eso digo, una vez copiarse de la instalación que tienen en casa, no hay problema, pero el hecho es más para poder entenderlo. Y después sí, porque una de las preguntas que me hacía uno de los chicos hoy era cómo sacamos la cantidad de cables, ¿sí? Que necesitamos. Bueno, ver cómo nosotros podemos llegar a deducir por un plano, ¿sí? El hecho de las cantidades de cables. Igual después, cuando te toca hacerlo, va y comprá, o sea, y si sobra, sobra. O sea, no hay una medida. Así como yo le decía que nosotros vamos a hacer cálculos de las corrientes que soportan por ahí los cables y demás, y después sí, vamos a terminar poniendo en la instalación 1,5, 2,5 y 4, bueno, es más o menos lo mismo. Nosotros vamos a hacer un cálculo de una cañería y decir, sí, tiene que estar el 35% libre, entonces medimos, ¿sí? O sacamos, ¿sí? Con los diámetros de los cables, cuánta superficie ocupan los cables y le damos multiplicamos por un 1,35 y elegimos la sección del caño corrugado que vamos a poner en la instalación, ¿sí? Y como cierre de eso, por ahí, para que sea doloroso, les hago que busquen los precios. Si bien lo usamos los de Mercado Libre directamente, pero es para tener una referencia de un costo a la hora de hacer una instalación eléctrica. Intentamos en la mayoría de las materias. Pero eso no todos lo van a tener igual, entonces, porque no todos van a buscar los mismos precios. No, por eso. Es exactamente, sí. O sea, para mí es exactamente lo mismo. O sea, pero es más para un dato para ustedes. A mí lo que me voy a quedar, digamos, es en definitiva, a mí lo que me interesa es el plano más saber si está bien puesto la cantidad de cables, si está bien dimensionado el tema de las térmicas dentro del tablero seccional, ese tipo de cosas. Pero el otro, el agregado, es a la hora de que nosotros, por ejemplo, tuviéramos que entregar un presupuesto. Profe, creo que hay gente esperando para entrar. No, yo hice entrar a todos, me parece. ¿Eh? Sí, no tengo más nadie acá. Porque había unos chicos que dijeron que no pudieron entrar. Y capaz que están entrando en este momento. No, pues no tengo más esperando. Todavía por eso no puse a compartir pantalla para poder mirar acá al costado los que van quedando afuera. Una de las cosas de los problemas que nosotros por ahí tenemos es. No, perdí nada todavía. Como electrónicos,
es el hecho de no poder vender el producto. O sea, si bien en nuestra carrera tenemos automatización, tenemos la parte de robótica y tenemos la parte de electrónica, uno de los problemas que tiene la parte de electrónica es complicado a la hora de poder vender un producto de electrónica. ¿Por qué? Porque no tiene muchas cosas visibles. Esto es como un programa. O sea, vos cuando tenés que venderle un programa a un cliente, ¿sí? Tenés forma de endulzarlo. ¿Por qué? Porque le haces una pantalla de presentación vistosa, ¿sí? Jugás con los colores, le mostrás que tenga, por más que por ahí no sirva para el programa, mostrar datos. O sea, tenés forma desde el programa de intentar, digamos, vender tu producto. En electrónica no. O sea, en electrónica podemos llegar a tener, por decir algo, un programa que, qué sé yo, un adquisidor de datos. Y cuando vos lo ves al circuito, es un solo integrado. Un solo integrado, un par de componentes, está, y ya está. O sea, no hay nada más para mostrar. Encima las plaquetitas quedan chiquititas así, ¿sí? Y no tenés forma de mostrarle todo lo que hay adentro de ese proyecto o de ese producto que vos quieras vender. Entonces, una de las que por ahí nosotros hacemos es que tengan ustedes noción de lo que es el precio, ¿sí? De lo que están haciendo, ¿sí? Y en función de ese precio, intentar después, bueno, ponerle un valor. A ver, típica, o sea, vos haces una construcción en tu casa y vos sabés que más o menos te gastás en materiales lo mismo que pagarle al albañil. ¿Está bien? O sea, eso es por ahí una especie de regla. O sea, directamente. Lo que comprás ahí, más o menos, ahí tenés el precio y no se discute. O sea, en cambio, en la parte de electrónica, por ahí cuesta mostrar, digamos, lo que vos estás haciendo. O sea, ¿por qué? Porque la otra persona cuando está ahí ve el circuito y no ve más nada. O sea, no ve la cantidad de código que está ahí adentro. En cambio, en un programador sí, o sea, ve las pantallas, le podemos mostrar un montón de pantallas para poder hacerlo. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es que tengan la posibilidad de ver los costos, ¿sí? E intentar, digamos, a un proyecto ponerle un monto para poder hacerlo. Y fuera que con Daniel también van a hacer presentaciones, ¿sí? de algún proyecto, si bien por ahí con la materia de Daniel no van a hacer el proyecto, no lo van a concretar quizás este año, por ahí capaz lo dejamos para más adelante, pero sí cómo venderlo al proyecto, cómo hacerle el tema de ver si realmente va a ser viable o no, o sea, todo un estudio que por ahí siendo técnicos nosotros por ahí nos cuesta un poquito más. ¿Está? Nosotros, y más al que le gusta estar metido entre medio de los fierros y hacer cosas, digamos, la parte de lo que es gestión, por ejemplo, no le damos mucha bolilla. Bueno, esa es otra de las facetas que tenemos que tratar de cultivar con ustedes. Así que bueno, por un lado quiero que miren el tema de las térmicas, ¿sí? Para que vean su funcionamiento. Quiero que me digan en particular si entienden o no la última parte, que es el tema de las curvas, ¿sí? Esas zonas muertas o de indecisión que tiene por ahí una llave térmica, ¿sí? Hay una explicación de cómo actúa una térmica ante lo que habíamos dicho hoy del funcionamiento de un motor, o sea, el pico de corriente que tiene ese motor. Bueno, está todo explicado, digamos, dentro de la última parte, pero tómense su tiempito, si tienen que escribir algo, digamos, háganlo, o sea, no sé cómo es su metodología para estudiar, pero si les llega a quedar una parte, digamos, para algo escrito, va a ser mucho más sencillo para poder entender. Bien, continuando con el libro, lo que sigue después es toda una descripción de, por ejemplo, todos los componentes de una instalación, ¿sí? Tomacorrientes, interruptores, ¿sí? de una instalación eléctrica. Y después sí viene la parte de protecciones, ¿sí? O sea, ahí nosotros meteríamos lo que es la parte de los interruptores termomagnéticos, ¿sí? Protecciones de motores y demás. Para esta parte también, esta segunda parte, hay otro apunte que yo le di, que es este del esquemario, que es un apunte, ¿sí? de Schneider, directamente. Schneider hizo como si fuera un librito, digamos, explicando, ¿sí? todas las funcionalidades dentro de lo que es la parte industrial. Y tiene muchos términos también para poder usar, ¿sí?
Así que bueno, mientras ustedes después miran la parte de térmicas, ¿sí? Así pueden ir avanzando en eso, lo que yo voy a hacer es avanzar con una parte de vocabulario que vamos a incorporar. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, cuando tenemos que prender algo y tocar una llave, ¿sí? Ya sea una tecla o subir y bajar una térmica, si fuera que está conectado de forma directa. Pero eso para nosotros es digamos, lo que sería nosotros el accionamiento. Cuando hablamos en industria, nosotros vamos a hablar de arrancadores. Ojo, por ahí el que tiene idea, no hablamos de arrancadores suaves, no. Arrancadores como si fuera, ¿sí?, un nombre genérico, ¿sí? Dentro de lo que son arrancadores, y sí, ahí sí, apuntado a motores, vamos a hablar de cómo nosotros lo podemos controlar y proteger a esos motores. Para lo que sería un arrancador en sí, ¿sí?, nosotros nos tienen que, ese arrancador tiene que tener una serie de puntos que tiene que cumplir. Tiene que tener una parte de seccionamiento, otra de protección, ya sea contra cortocircuitos y sobrecarga, acá ponemos directamente lo que es la protección termomagnética, y otra parte es la de conmutación. El tema de conmutación, por ejemplo, es lo que lo va a accionar, ¿sí?, para prenderlo o apagarlo, para que funcione o no ese motor. Cuando hablamos de conmutación, o sea, tenemos que cambiar un poquito, porque nosotros, para lo que es una instalación eléctrica de una casa, ¿sí?, cuando prendemos el lavarropa, giramos una perilla, elegimos el programa y después vamos y apretamos un botoncito directamente y ya arranca el lavarropa. ¿Qué sé yo? Una plancha, la conectamos directamente, ¿sí?, y ya comienza a funcionar. ¿Está? Un ventilador, o sea, medio como que también lo enchufamos, ¿sí?, y después giramos una perilla y lo prendemos, ¿sí? Entonces medio como que no vemos estos tres términos que están acá. Conmutación sería el prenderlo o apagarlo. ¿Está? La parte de protección, como ahí digamos, le estoy diciendo recién, que es contra cortocircuitos y sobrecargas, sería la parte termomagnética que tenemos. Y tenemos una parte de seccionamiento en digamos, instalaciones industriales. Seccionamiento sería el poder a un circuito, poder desconectarlo por completo de la instalación general de, por ejemplo, un taller. ¿Está bien? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, que desconectamos del toma, ¿sí?, el ventilador, no estamos haciendo seccionamiento. O sea, si bien dejamos desconectado el ventilador de la instalación, ¿sí?, no estamos haciendo seccionamiento. Seccionamiento es como sería desconectarlo por completo, ¿sí?, a un circuito. Entonces, en nuestro caso, en la casa, sería desconectar la térmica o la protección termomagnética que tendríamos nosotros. Y con eso nosotros podríamos ir a trabajar tranquilamente en un mantenimiento, ¿sí?, de lo que sería, por ejemplo, los tomas o la parte de iluminarias de nuestra casa. En cambio, cuando hablamos de seccionamiento a nivel industrial, seccionamiento es desconectamos por completo todo lo que es el circuito, porque comúnmente se hace eso, se trabaja, digamos, todo por separado, desconectar todo un circuito de la instalación. Después sí, colocar una protección, y por último, hacer la parte de conmutación. Que en la parte de conmutación, nosotros no lo hacemos directamente como estamos haciendo en casa, de accionando un botón, sino que lo hacemos por intermedio de un contactor. Un contactor va a ser el dispositivo que nosotros vamos a utilizar para conectar y desconectar remotamente, por ejemplo, un motor, ¿sí? La mayoría de los ejemplos que vamos a dar nosotros son con motores, porque es, digamos, el más fácil de poder utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nosotros vamos a tener que poder definir nuestros arrancadores, ¿sí?, de acuerdo a las funciones que nosotros tengamos que esos aparatos van a tener, ¿sí? Por ejemplo, la parte de seccionamiento, la parte de protección o la parte de conmutación. Cuando hablamos de protección, ¿sí?, si bien acá habla de cortocircuitos y sobrecarga, y parece que estuviera apuntado a lo que es el circuito, ¿sí?, también acá nosotros podríamos poner la protección de las personas. ¿Está? O sea, eso para tenerlo presente. Entonces, cuando nosotros hagamos, ¿sí?, o diseñemos un arrancador para un motor, por ejemplo, tenemos que cumplir con esas tres condiciones: seccionar, proteger y conmutar, ¿sí? Entonces,
En esta parte, ¿sí? Vamos a usar esta parte de este apunte, ¿sí? Que es el otro que yo les mandé. Con el tema de las protecciones, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Para nosotros, ¿sí? Las protecciones contra cortocircuitos, sobrecargas, el funcionamiento es exactamente el mismo, como si fuera, ¿sí? El micrófono, Guido. El funcionamiento de una térmica en la instalación de nuestra casa. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de un cortocircuito, estamos hablando de una corriente muy por encima de la corriente con la cual debe trabajar un circuito. Ahora bien, una protección contra sobrecargas es detectar corrientes elevadas, ¿sí? Pero que están conectadas una cierta cantidad de tiempo. Obviamente, cuanto más por encima estén del valor nominal de funcionamiento, más rápido va a ser el corte. ¿Qué es lo que voy? Si tengo yo una térmica de 20 amperes, ¿sí? Y hay una corriente de 21, va a tardar más en desconectarse con una corriente de 21 que si, por ejemplo, la corriente es de 40. ¿Está bien? Con la corriente de 40 obviamente se va a desconectar más rápido que con una corriente de 21. Es como que, como la sobrecarga se mide por medio de esa térmica, esa parte térmica, ¿está? Tenemos que tener en cuenta eso, que el arqueamiento de ese bimetal se va a producir de acuerdo a la cantidad de corriente que va a estar circulando. Y después sí vamos a tener también, ¿sí? Algunas cosas que son específicas. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, protecciones térmicas directamente, ¿sí? Que van a estar también metidas dentro de lo que es el circuito de manejo de un motor. ¿Sí? Va a haber relés térmicos, relés para sobretensión, ¿sí? O sea, obviamente va a tener su simbología y su principio de funcionamiento. Con respecto al relé térmico, Eso es lo que le preguntaba hoy, me parece, si había uno solo. Pero no para lo que estamos hablando en ese momento de lo que era nuestra casa, digamos. O sea, a nivel hogareño no. Ahora que nos estamos metiendo a nivel industria, ¿sí? Pero ojo, tienen una diferencia. O sea, nosotros cuando estamos hablando de proteger una instalación en nuestra casa, piensen que el mismo dispositivo que está realizando el sensado, en este caso el relé térmico, termomagnético, es el encargado de desconectar. ¿Está? Ese mismo es el encargado que se desconecta. En cambio, un relé térmico o un relé de sobretensión, ¿sí? Él por sí solo no corta el funcionamiento por ejemplo, del circuito que está protegiendo. A ver, ¿sí? Vamos a buscar, ¿sí? Para que se entienda la explicación. ¿Qué sé yo? Arranque de... Profe, una opinión suya con respecto a las protecciones. ¿Fue aumentando bastante lo tecnológico, por así decirlo? Cambia. ¿Sabe lo que cambia? Cambian que son, por ejemplo, más precisos. Pero el principio de funcionamiento, ¿sí? Me parece que no lo han cambiado. O sea, el tema de usar un bimetálico, ¿sí? Usar la bobina para hacer la protección magnética, no, esa parte medio como que no la han cambiado. ¿Está? O sea, eso como que no tenemos avances, o sea, muy grandes. Ojo, a ver, sí hay, por ejemplo, en el uso, por ejemplo, de los motores, hay ya arrancadores que hacen todo. Es un aparato que controla la velocidad del motor, sensa corrientes, o sea, tiene todas las entradas de los sensores y lo hace todo él solo. Y no tenemos que hacerlo tan discreto como lo estamos haciendo nosotros por ahí ahora, conectando que yo, las termomagnéticas, los guardamotores, los relés térmicos y demás. ¿Está? Piénsenlo así, a esto que yo les estoy contando. Imagínense que estamos en una instalación trifásica, por más que por ahí no sepamos mucho de lo que es una instalación trifásica todavía, ¿sí? Pero nosotros, ¿sí? Vamos a tener, en lo que es trifásica, a diferencia de lo que es monofásica, vamos a tener un funcionamiento distinto, digamos. A ver, ¿es lo mismo? ¿Tengo que tocar un botón para que el motor arranque? Sí, acá también tengo que tocar una tecla para que la luz se prenda. Bueno, es igual. Pero son distintas las formas de poder hacerlo. Por ejemplo, yo acá lo que les estoy mostrando, ¿sí? Es cómo se conecta, por ejemplo, un motor trifásico y cuáles son los elementos que se utilizan para un circuito de este tipo.
Pero tenemos dos partes. Una parte que es lo que se llama circuito de fuerza, o sea, donde estarían teóricamente las corrientes elevadas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que sería esta parte que está acá, donde está el motor propiamente dicho, y otra parte sería la parte de control, o sea, un circuito que va a manejar, ¿sí?, el funcionamiento de este motor. ¿Cómo se hace ese funcionamiento? ¿Cómo se realiza? Por medio de un contactor. ¿Qué es un contactor? Un contactor son 3 contactos que se van a cerrar cuando nosotros le demos tensión a una bobina. Así como la bobina de la térmica se movía un eje, bueno, esto tiene exactamente lo mismo. Tiene un eje que cuando nosotros le damos corriente a esta bobina, este eje se corre para la derecha, ¿sí?, y hace que estos contactos se cierren, ¿sí? Y le estaríamos dando, ¿sí?, corriente a este motor. Profe, perdón que se me cortó el audio. ¿Qué dijo? Lo del eje, después de que dijo eje. Tiene un ejecito que lo que hace es mover todos los contactos, ¿sí?, para que se cierren cuando yo le doy tensión a esta bobina. Así como la térmica, la bobina hacía mover un circuito para que tocara una parte mecánica y se desconectara. Bueno, esto es, mueve un eje. Cuando vos tenés tensión es como si fuera un electroimán. Vos le das tensión, el electroimán se corre para un lado. Dejás de dar tensión, tiene un resorte del extremo que lo empuja para que se desconecte. ¿Está? O sea, no tenemos que ir al lado del motor para poder prenderlo. Esto puede estar en un lado y con 2 cables yo me voy 100, 200 metros y lo puedo estar manejando. ¿Cómo sería la parte de protección de este circuito? Bueno, fíjense que tendríamos que tener, por ahí no están todas las protecciones acá, o algunas se pueden obviar. Pero por ejemplo, tenemos la parte de fusibles, ¿sí? Tenemos un interruptor general. Este interruptor general, ¿sí?, es manual. ¿Está? Este interruptor general es manual. Este puede hacer las veces de seccionador. O sea, de un elemento que yo me asegure que yo voy, lo desconecto y me aseguro que esté todo desconectado y la gente pueda trabajar tranquilamente en este circuito. Generalmente ese es el que se bloquea con tarjeta o candado. Exactamente. Este, por ejemplo, ¿sí?, es como decía el compañero, por ejemplo, no lo puede ir a desconectar cualquiera, ¿sí? Y es más, y no lo puede ir a conectar cualquiera, que sería lo más peligroso. ¿Sí? Entonces, por ahí se le pone una tarjeta diciendo que se está trabajando y encima, aparte, ya vienen preparados para poder trabar, ¿sí?, el sistema que tienen de conexión. O sea, ahí se les pone un candadito como para impedir que alguien lo conecte y, bueno, y me vuele alguno de los que está trabajando aguas abajo sería, digamos, para la instalación. Los fusibles, o sea, puede ser que no estén en la instalación. ¿Por qué? Porque se lo cambia, ¿sí?, se lo cambia por otro tipo de protección, ¿sí?, que no se tenga que reponer cuando actúa. Un fusible, cada vez que actúa, se quema y hay que ir a cambiarlo. Y por más que se haya quemado uno solo, hay que cambiar los 3, porque ya fueron afectados por la corriente, digamos, ya sea un corto o lo que fue, ¿sí? En este caso se puede reemplazar, por ejemplo, todos los fusibles por una protección termomagnética. Ahora bien, después del interruptor general está este interruptor, que sería el contactor, que nosotros podemos manejarlo a distancia, y después sí se pone lo que sería un relé térmico. Y acá está la diferencia que yo les digo. Si ustedes se fijan, ¿sí?, el relé térmico lo único que hace, por medio de bimetálicos también, es censar la corriente que ingresa al motor. Censa la corriente que ingresa al motor. O sea, yo cierro el interruptor general, todavía el motor no va a andar, hasta que yo no accione este contactor, por ejemplo, este motor no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Le doy tensión a esta bobina, ¿sí?, dándole tensión a esta bobina, se cierran estos contactos, queda en contacto el punto 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, y automáticamente empieza a circular corriente por el motor. Este relé térmico lo que hace es censar la corriente. Ahora bien, la corriente se censa. Supónganse que este se da cuenta que la corriente es excesiva para el trabajo que tiene que hacer este motor. Pero él solo no salta. Ninguno de los componentes que está acá, se desconecta solo. Esa es la diferencia que yo quería mostrarles con respecto a un interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético, él es el encargado de censar la corriente, ¿sí?, ya sea de cortocircuito o sobrecorriente, y actuar y desconectar. El relé térmico no. El relé térmico lo que hace es cierra un contacto que nosotros tenemos que estar mirando constantemente a la hora de, ¿sí?, trabajar con el circuito de control e impedir que le dé tensión a la bobina de este contacto.
Entonces, el relé térmico, si nosotros no conectamos en el circuito de control, por ahora, créanme, ¿sí? Esto ya lo vamos a entender, ¿sí? Si nosotros no lo conectamos dentro del circuito de control, o sea, no lo estamos monitoreando, perdón, a este contacto que es de este relé térmico, este circuito no se va a desconectar nunca. ¿Estamos? Por eso la diferencia que yo quería marcar era, ¿existen, digamos, para lo que es hogar, digamos, térmicas solamente? No. ¿Está? A eso es lo que quería apuntarle. O sea, no como dispositivo que desconecte solo. Sí como dispositivo que esté sensando y la acción se toma por otro lado. O sea, hay un circuito que está sensando ese sensor y cuando el sensor ese se desconecta, automáticamente se desconecta la posibilidad de darle tensión a la bobina de este contactor y se desconecta. Entonces, la única posibilidad de desconectar el motor de la línea es accionando ¿sí? Este contactor que está acá. Vuelvo a repetir, por ahí se puede llegar a cambiar estos fusibles por un guardamotor, que estaría haciendo las veces de termomagnético, ¿sí? Como tenemos nosotros en una instalación eléctrica, domiciliaria. ¿Está? Que tenemos nosotros. ¿Sí? Ahora bien, esto que nosotros estamos haciendo acá, lo tendríamos que hacer con estos dispositivos, por ejemplo. Fíjense acá, motor, ¿sí? Bueno, acá no le lleven el apunte ya, porque alguno va a saltar enseguida, no, eso no es trifásico, no le lleven el apunte a eso. Motor, ¿sí? El relé térmico, que yo les decía, ¿está? El contactor, y en vez de poner fusibles y seccionador, por ejemplo, pusieron acá puede llegar a ser una termomagnética, acá. A ver, ¿sí? Tengan presente lo siguiente. Cuando yo describí, ¿sí? Ahí está, no se quería agrandar. Cuando yo describí las cosas que debía cumplir, ¿sí? Un circuito arrancador, yo nombré seccionar, proteger contra cortocircuito y sobrecarga y conmutación. Conmutación va a ser ese contactor que va a estar conectando o desconectando constantemente cuando sea necesario ese motor. Un seccionamiento, o sea, la desconexión de un circuito, siempre se hace sin circulación de corriente por el circuito. Sin circulación de corriente por el circuito. ¿Está? Para que no genere arco. Exacto. Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, si yo me voy a los dos esquemas que marqué hoy, ¿sí? ¿Está? Este interruptor general, ¿sí? En teoría, yo no debería accionarlo cuando este motor esté funcionando. Este interruptor general estaría haciendo las veces de seccionador. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer un seccionamiento, o sea, tengo que desconectar. Listo, venís, apagás el motor y después haces el seccionamiento. Es más, un seccionador, que vienen ya los dispositivos como seccionadores, no está preparado para desconectarse bajo carga. O sea, si lo queremos pensar, no tiene cámara apagachispas, o sea, ese sería el apuntar. En cambio, una térmica o, por ejemplo, un contactor está preparado para que haya una chispa en el momento de la conexión y la desconexión. ¿Sí? Entonces, un seccionador tiene las diferencias. Entonces, ustedes van a encontrar, vuelvo a repetir, este podría haber sido las veces de seccionador e interruptor, pero para que sea interruptor, ¿sí? Tiene que tener, ¿sí?, la posibilidad de poder desconectar bajo carga. Si es un seccionador, no se puede accionar bajo carga. O sea, no está preparado para hacerlo. Estos dispositivos tienen digamos, un número que es la cantidad de conexiones y desconexiones que pueden llegar a hacer. El interruptor también. Teóricamente el seccionador no se puede accionar bajo carga. ¿Hay seccionadores e interruptores? Sí. O sea, dispositivos que pueden hacer las dos cosas, sí. ¿Está? Ojo que acá me dice uno que el seccionador es una doble protección. Va de vuelta, el seccionador no protege a nadie, el seccionador no salta jamás. O sea, hay un corto, el seccionador ni se entera. O da corriente o no da intensidad. O pasa corriente o no pasa corriente. Exactamente. Nada más que eso. Hablaba de protección en el sentido de que una desconexión doble, digamos, de la que ya está del contactor principal. Está bien, pero tienen dos, o sea, está apuntado más,
Sí, es válida la aclaración. Está apuntado más a la definición que tiene un arrancador. A ver, los que están trabajando por ahí, la palabra arrancador no es esta definición que yo les estoy dando. Para los que están trabajando en fábrica, ¿sí? Un arrancador para ellos es un dispositivo que maneja la velocidad de un motor, o sea, tiene un montón de otras Sí, funciones. un driver. Exactamente. O sea, olvídense eso. ¿Quieren cambiarle el nombre? O sea, piénsenlo como circuito de accionamiento, ¿sí? Para protección de motores. Pónganle, así no decimos arrancador, por ejemplo. Pero en la teoría sería un arrancador. Ese sistema tiene que tener una parte de seccionamiento, una parte de protección y una parte de conmutación. Eso es lo que nosotros les pedimos a los circuitos. Entonces, ¿sí? Vuelvo a repetir, este interruptor, ¿sí? No se puede accionar bajo carga. Entonces, tiene que estar desconectado este, y yo realmente voy, corto este, si este fuera un interruptor seccionador, ¿sí? Está bien, que los hay, o sea que tienen las dos funciones. Disculpe, profesor. Ese interruptor, como para que quede claro, es como, para que se encuentre algo muy antiguo, puede llegar a ser como lo que veían en el Chavo, es un seccionador. Es Exacto. exactamente eso. Es buenísimo. ¿Vieron la vecindad del Chavo? Que subían una cuchilla. Si fluye intensidad, se va a armar una cuchilla, se arma un arco terrible. Obviamente si estamos hablando de alta tensión. Por ahí se Pero presta es peligroso. atención en los transformadores de la calle, se pueden llegar a ver. ¿Sí? Van a ver ustedes que hay, o sea, así como ese dibujito directamente, ese mismo dibujito, va a haber tres planchuelas, ¿sí? Que desde abajo, o sea, va a haber un alambre que baja hacia arriba, que vos le pegás un tirón, ¿sí? Y lo desconectás directamente. Hay algunos que son, o sea, viejos. Yo acá en la química, por ejemplo, que vivo cerca, bueno, no, ahora no vivo cerca, cuando estaba en la casa de mi viejo. Teníamos un trafo ahí y se veían las cuchillas esas. Ojo, vuelvo a lo mismo, eso es para hacerlo sin carga. ¿Por qué? Porque se produce un arco muy grande. Si el motor este es muy grande, la corriente es elevada, y el arco, cuanto más grande es la corriente, más grande es la corriente, más grande es el arco que se produce. Profe, Lo vuelvo a lo mismo. yo vi un video que querían poner las cuchillas esas, como decís vos, en un transformador, y al poner la primera no pasó nada, pero al poner la segunda se hizo un arco y me explotó todo. Sí, puede ser. Es más, el problema, digamos, si estuviera realizado bien el circuito, teóricamente este contactor no debería estar funcionando, y yo cuando cierro las cuchillas no debería haber circulación de corriente. Pero ahora bien, si por ejemplo está cerrado el contactor, ¿sí? Y estaba cerrado el interruptor, vos lo abrís, en ese momento se produce un arco muy grande de corriente. Es en la apertura. Es más, una de las cosas que nos pasa a nosotros como electrónicos, nosotros podemos hacer un circuito de electrónica para conectar y desconectar cosas. Por ejemplo, que prenda el ventilador, que yo en mi pieza, cuando hace calor, o con el celular, yo aprieto un botoncito en el celular, se lo mando por Wi-Fi, lo recibe la plaqueta, acciona un relé y prende el ventilador, por ejemplo, o lo que fuera. Sí, o ahora se viene bajar y subir la presión de las casas. Todo eso. Exactamente. Ese manejo en la electrónica nos cuesta mucho. hacer eso, profe? ¿Cómo? Sale caro. Sale caro todo eso. El tema de subir y bajar las Todo lo que persianas, todo ese lo es que el es avión. Muy costoso. Todo lo que es automatización es caro. Sí, Sí. todo es caro. Bueno, ojo, hay una no, automatización pues, que está piola, que es, ¿cómo se llaman estos aparatitos? Esperen que me acuerde. A ver, para que creo que tengo el nombre acá en el escritorio. Nosotros porque estamos en un país Los Arduino. como No medio es atrasado. Arduino. O sea, con Pero Arduino lo manejás. En otros países ya están casas inteligentes donde vos entrás y para apagar la luz, desde la primera llave que tiene en la puerta, aprendés el quincho quizás. Y así todo desde el trabajo, capaz que la aprendés y la apagás. El accionamiento de las ventanas también. Sí. Esto está muy bueno. O sea, aquel, digamos que... Profe, le hago una consulta. Diga. Una consulta. Sí, esos son baratísimos. Yo una vuelta vi un sistema en una ventana de un avión que, no, vos apretabas el botoncito, no tenía la persiana y se iba oscureciendo el vidrio. Sí, Tenía también como un puede ser. timer. Sí. ¿Eso cómo funciona? ¿Con qué? Eso no, con lo ¿qué vi, tiene pero no, adentro? o sea, ¿No sabés? Me llamó mucho la atención. La misma, digamos, el que yo conozco es una película que se le agrega al vidrio. Debe ser como una resistencia que va Sí. cambiando.
¿sí? O ¿no? sea, es una película que se le agrega al Se va vidrio. oscureciendo, se va Sí, sí. oscureciendo. Está Exacto. bárbaro. ¿Sí? Estos dispositivos que están acá, estos Sonoff, o sea, Sonoff es la empresa original que los hizo. Después hay un montón que los fabrican. Es más, el circuito de esto, o sea, el circuito está en internet. O sea, vos si querés te lo copiás y te lo armás. Pero, a ver, es tan barato comprarlo que no se justifica que vos te pongas a hacerlo directamente. Estos aparatitos, vos los ponés en tu casa, cargas una aplicación en tu celular, ¿sí? Cargas una aplicación en tu celular, este se conecta vía Wi-Fi a una página que está en China, perdón, el Sonoff, ¿sí? Y vos, con tu celular, apretás un botoncito y prendés la luz, que obviamente esto tiene 220 de este lado y acá te da tensión para que vos puedas prender una luz, por ejemplo. No tienen mucha potencia, pero vos podés manejar las luces de tu casa desde el celular. Eso ya tengo muchos compañeros que tienen eso. ¿Sí? Lo puso uno y ahora lo tienen todo. O sea, está Pero muy eso bueno. es ¿Uno por lamparita o uno para toda la sí, casa? sí. Fíjate que, bueno, tenés cada uno de estos relés hace que sea una salida, por ejemplo. O sea, este que viene así, este viene con uno solo. ¿Sí? Está la posibilidad de que comprarlo con 4, ¿sí? Pero estos dispositivos, ¿sí? El problema que tienen es que, por ejemplo, si vos lo que le conectás de este lado, ¿sí? Consumen mucha corriente, o sea, no porque se vaya a quemar, ¿sí? En el momento de la desconexión puede ser que esto se te resetee. O sea, que se resetee el circuito electrónico que está acá adentro. ¿Y qué es eso? Bueno, es la chispita esa que se produce. Bueno, esa chispa genera un campo electromagnético y hace que a veces, dependiendo de la intensidad que tenga, los circuitos electrónicos se te desconecten. Entonces, nosotros como electrónicos le tenemos que conectar en paralelo con la lámpara o lo que nosotros queremos prender, le tenemos que conectar una resistencia, un capacitor y otro componente más para medio como que atenuar el tema de la desconexión de esa lámpara o de lo que fuera que nosotros estamos accionando. Pero ese chispazo que se produce, ¿sí? A la hora de vos conectar o desconectar algo, ¿está? ¿Sí? Que se produce, por ejemplo, acá dentro del contactor o acá dentro de la térmica esta, a la electrónica le molesta. A la electrónica le molesta. Entonces hay que hacer dentro, Es muy fino ahí. Dentro de los circuitos electrónicos una protección de ese tipo de situaciones. Exacto. ¿Sí? Entonces, ese chispazo produce un campo electromagnético que le molesta a los circuitos. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, un PLC tiene internamente un integrado, que es un micro, que es muy parecido al que tiene adentro este Sonoff que está acá. O sea, ojo, a ver, esta plaquetita que está acá, uno de estos es el integrado para manejarlo, listo. O sea, es de la misma familia que los que tienen adentro un PLC. Lo que pasa es que el PLC tiene puestas todas las protecciones para estar trabajando dentro de la industria. ¿Sí? Hay unos compañeros de ustedes nombraron el Arduino. Sí, el Arduino es algo que se puede utilizar para hacer cosas de electrónica. Es muy fácil de aprender a manejarlo, muy fácil de programar, muy fácil de hacer un circuito porque viene todo por módulos para conectar directamente, pero no tiene las protecciones estas que yo le estoy hablando. O sea, ustedes lo hacen funcionar cerca de un motor. Si el motor no es muy grande, quizás funcione tranquilamente. Ahora bien, aumentan un poquito el motor o ponen el circuito demasiado cerca del motor, el chispazo te apaga el circuito. ¿Está? Entonces hay que hacerle protecciones, ya sea a la fuente de alimentación, o sea, tiene todos sus detalles para tener en cuenta. Pero eso a nivel de electrónica. Pero esto, por ejemplo, hace la parte de automatización. Es más, con este capaz que... este no, pero uno de estos que tenga 2 contactos, por ejemplo, puede hacer el sistema para subir y bajar el motor de una... ¿Cómo se llama? De una persiana. Sí, Sí, o un portón corredizo también. Un portón Exactamente. de la casa. Sí, sí, sí. O sea, esa parte se puede llegar a trabajar. Obviamente hay que, digamos, no manejarlo desde acá directamente por cuestión de la cantidad de corriente. Pero la Claro, idea sería... hay que llevarle un contactor y que alimente el contactor. Exactamente. La idea es que nosotros no manejemos directamente la conexión y la desconexión de una corriente muy elevada. En teoría, cuando nosotros vamos a tocar la tecla de prender una luz, si nosotros pudiéramos apagar todo y mirar la tecla, en el momento no tanto de conectarlo, pero en el momento de desconectarlo, se produce una chispa. Y nosotros veríamos un fogonazo y es el calor, digamos, que se produce. De acuerdo a la corriente que está. Cuanto mayor sea la corriente, mayor va a ser la cantidad de calor. En cambio, en estos casos, cuando estamos hablando de un motor tipo industrial, ¿sí? Ya las corrientes ya son importantes, son altas. Y el chispazo
Es bastante importante. Por eso se trata de que la persona que maneja esto no esté cerca de esto. O sea, toda esta circuitería no está cerca de esto que está acá, que es la parte de control. Lo único que se hace es se llevan este cable y este cable que dice A y B, se lo llevan hasta donde está el contactor. Todo esto está en otro lado. Profesor, de hecho hoy un interruptor general, como usted dice, además de que tiene la protección contra arco y apertura mientras que tiene tensión, así igual y todo, antes de eso se comunica con el operario para que dé de baja, o sea, atento que yo panel, cortame el motor, está cortado, ahí abro, por más que esté... Exactamente. O Sí, sea, sí, sí. se sigue tomando los recaudos. Sí, sí, seguro. Sí, De sí. hecho, hay gente que también lo hace, yo no, pero hay gente que va y corta la parte de control para que si el tipo de allá arriba que está comandando manda una señal para alimentar el interruptor y justo alguien cerró el interruptor, que no entre. Sí, 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 exacto. Una Ojo, cuestión más de seguridad. el tema de que haya protecciones redundantes, o sea, se va a usar siempre. O sea, proteger 2 veces o 3 veces un mismo circuito, o sea, es algo que se usa directamente. Pero como mínimo en una instalación, lo que te van a pedir para lo que se conoce como arrancador, o yo lo que decía, es seccionar la parte de protección y la parte de conmutación. La parte de conmutación va a ser con el manejo del motor, prender y apagar ese contactor, ¿sí? El seccionamiento, ese interruptor para cortar y saber que está todo desconectado y ponerle un candado para asegurarnos de que nadie lo utilice. ¿Está? Entonces, esta parte que está acá va a ser una descripción de eso, ¿sí? De esa parte, ¿sí? Entonces va a empezar a hacer aclaraciones con respecto a todo lo que va a estar involucrado dentro de esa parte. Por ejemplo, dentro de las protecciones, cuáles van a ser de contracortocircuito, cuáles van a ser sobrecarga. También va a aclarar, por ejemplo, estas protecciones que yo le estoy nombrando, que es el relé térmico. Después, dentro de la parte que es conmutación, ¿sí? Acá hay una diferencia que por ahí, o sea, no sé si es tan necesario marcarlo, ¿sí? Electromecánico electrónico. O sea, cuando habla de conmutación electromecánica, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, hay partes mecánicas que se mueven teóricamente, así como la térmica directamente. O sea, la térmica que hay una bobina que mueve algo, ¿sí? Y que toca un resortecito, un plastiquito, y hace que un resorte salte y haga desconectar la térmica. O sea, electromecánico directamente. Pero lo único que hace es conectar o desconectar. ¿Está? Ahora bien, hay otra parte que es electrónico solamente, pero por ejemplo, en la definición, un relé tiene una parte mecánica, o sea, tiene una parte que se maneja con una bobina, la cual conecta, sí, hay gente grabando, conecta o desconecta algo. ¿Sí? Pero cuando hablan de conmutación, trata de diferenciar lo que es propiamente un contactor, ¿sí? Que después vamos a desarmar, vamos a ver si puedo desarmar uno o conseguir una foto. Quiero desarmar uno para sacarle yo lo que no quiero que se vea para no hacer lío. ¿Sí? O lo que es, por ejemplo, ¿sí? Un regulador de velocidad. ¿Está? Un regulador de velocidad que es un dispositivo bien electrónico, ¿sí? Que se encarga de, vos le conectás el motor directamente, un par de sensores por ahí, y ya maneja la velocidad de un motor. Nosotros por ahí, cuando estamos haciendo referencia a un circuito de este tipo, acá nosotros no estamos haciendo regulación de velocidad del motor. O sea, acá lo prendemos, anda, lo desconectamos, se apaga. No tenemos la posibilidad de hacer ir más rápido o más lento de acuerdo a alguna situación. ¿Sí? En esto que estamos haciendo nosotros acá. Por eso, digamos, hace una diferencia entre lo que es electromecánico y electrónico. En definitiva, siguen siendo elementos para realizar la conmutación, que para nosotros va a ser, ¿sí? Hacer andar o no, arrancar o no, cortarle el paso de corriente, como quieran llamarlo ustedes, a un motor. Vuelvo a repetir, vamos a hacer siempre el ejemplo de motores. ¿Sí? Después, ¿qué nos va a pasar? ¿Sí? Acá sí, nos vamos a poner, digamos, qué son las condiciones que tiene que cumplir un seccionador y cuándo podemos juntar varias funciones en un solo dispositivo. Yo por ahí lo que hice, ¿sí? Fue buscar. Esto tengo que irme para acá. ¿Sí? A ver. Nosotros, ¿sí? Vamos a encontrar, ahora no sé si hay muchos de esto por ahí no sé, casi no se ven ahora. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de tener
seccionadores con Esos son portafusibles. esos son los que levantamos cuando cortamos. ¿Esto hay todavía? No, Sí, hay no. todavía. No, Hay. son viejísimos, son Sí, viejísimos. de 20 amperes, 40 amperes. Bueno, esto lo que tiene es como estamos viendo acá, esto de acá adentro es un tubito, que es un fusible, ¿sí? Entonces nosotros agarramos, metemos por el agujerito acá, el fusible, y después empujamos este plástico para adentro, ¿sí? Y acá adentro lo que tiene dos U, ¿sí? Metidas donde que queda entre en medio el fusible y hace la conexión entre el tornillo superior y el tornillo inferior. Esto podríamos llegar a nosotros usarlo como seccionador y portafusibles. Es más, si ustedes se fijan en el dibujo, ¿sí? En el dibujo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esta cuchillita, ¿sí? Está hablando de que, no, realmente, este es un interruptor, por ejemplo, o un seccionador. Pero, por ejemplo, si nosotros cambiamos esta cuchillita y ponemos un fusible, el fusible es el que hace las veces de conectar o desconectar el circuito. ¿Está? El fusible es el que se encarga de desconectar y conectar el circuito. Entonces, por ahí nosotros, esto es un seccionador, por ejemplo. Entonces, fíjense, el seccionador no salta solo. O sea, no es que estás sensando algo y se desconecta si veo alguna anomalía. No, el seccionador hay que ir y desconectarlo manualmente, directamente. Entonces, puede darse el caso que nosotros tengamos, ¿sí? Fusibles e interruptores, es el menos. O sea, además, fusibles, yo pensé que cada vez menos se utilizaban, ¿sí? Y puede darse el caso que estén los fusibles metidos dentro del interruptor. Yo ¿sí? ando con fusible en el bolsillo. De todo tipo. De todo tipo, Está. constantemente. Se siguen usando, se siguen usando. Inclusive Siemens lanzó ahora último, porque estábamos haciendo relevamiento en unos tableros, y lanzaron unos que son muy buenos y muy prácticos. Después voy a buscar a ver si consigo la foto. Claro, traiga foto para mirar. Bueno, acá está uno que es, digamos, para trifásica, ¿está? Y corta los 4, o sea, directamente. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, piensen en el mecanismo, o sea, él no desconecta nada. Esa es la gran diferencia que tenemos que entender nosotros. O sea, para nosotros esto tenemos que ir a accionarlo manualmente. Obviamente, si hay corriente circulando en el momento que nosotros destrabemos este plástico, se va a producir un arco entre el tornillo de arriba y la parte metálica del fusible, que ese sí nos puede dañar a nosotros. Por eso lo que yo le decía es que realmente hay que asegurarse que esté cortado, que no esté funcionando para poder accionarlo. ¿Está? Entonces, ese seccionamiento, o sea, lo pueden cumplir otros dispositivos, ¿sí? Hay interruptores que son seccionadores, o sea, hay dispositivos que tienen, ¿sí? Una perilla o una tecla para poder conectarlo o desconectarlo. Bueno, acá no tengo ningún dibujito de esos, ¿sí? Como para hacer la conexión o la desconexión. ¿Sí? A ver si tenía alguno por acá. No. Entonces, el seccionador es el que se encarga de desconectar nuestro circuito, ¿sí? El contactor, ¿sí? Va a hacer funcionar o no el motor. Por eso diferenciamos entre lo que es seccionamiento, ¿sí? Y conmutación. Entonces, viene una descripción, van a encontrar distintos dispositivos, y ya empezamos con algo que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿sí? Que ya empezamos con, ¿sí? Las nomenclaturas. Obviamente, o sea, vamos a encontrar un montón de nomenclaturas, ¿sí? Pero tengan presente esto, o sea, hay una diferencia entre lo que es un seccionador, ¿sí? Un seccionador, bueno, y un interruptor seccionador. ¿Está? ¿Qué significa un interruptor? Un seccionador, acuérdense, no está preparado para desconectarlo bajo carga. Un interruptor sí. ¿Está? Por eso, digamos, colocan, digamos, esta tablita acá y te dicen, ¿un seccionador se puede manipular en carga? No. ¿Un interruptor? Sí. ¿Está? ¿Un interruptor seccionador? Sí. Ahora bien, ¿hay aislación en la posición 0? Bueno, esto es medio mentira, digamos. O sea, el seccionador sí lo tiene, cuando vos lo podés colgar, el interruptor no. Pero el interruptor seccionador va a tener todas las condiciones de las dos posibilidades. Y también te da dentro del seccionador la posibilidad de
decir, che, bueno, tengo los fusibles también puestos dentro de el mismo contacto. O sea, te va a ir mostrando las variantes. Obviamente, te van a mostrar las variantes de su empresa, de Schneider, directamente. Entonces, después sí, va a empezar a describir, ¿sí?, qué es un interruptor seccionador, qué condiciones tiene que cumplir cada uno, ¿sí? Es más, el interruptor, vuelvo a repetirlo y no me voy a cansar de decirlo, está preparado para desconectarlo bajo carga, el seccionador no, ¿sí? Es más, lo aclaro para saber que el seccionador no se tiene que ir a accionar, es lo último que nosotros tenemos que ir a tocar, el seccionador. O sea, una vez que nosotros sepamos que está todo detenido, ahí recién podemos hacer accionamiento del seccionador. Generalmente eso se tocan cuando son cosas muy importantes que... Mantenimiento, cuando hay que hacer un mantenimiento, una parada, por ejemplo. Generalmente allá levantan cuchilla cuando tienen que bloquear los skips que de carga del horno. Exacto. Lo bloquean por todos lados, para de emergencia, freno límite, Sí. le ponen de O sea, todo lo que sea y por las dudas, lo van a mandar todo, seguro. le ponen todo. ¿Está? ¿Sí? Y después, bueno, te van a dar, o sea, distintos formatos, si ustedes quieren tenerlo, como para que lo tengan presente. Pero vuelvo a repetir, ¿sí? Fíjense que la diferencia que tenemos, por ejemplo, cuando es un interruptor seccionador, o sea, tenemos la posibilidad de girarlo nosotros estando bajo carga. ¿Está? Eso sí lo podemos hacer nosotros. ¿Está? O sea, podemos ir y girarlo directamente. En teoría está preparado acá esto para, ¿sí?, soportar el chispazo. Obviamente, el tamaño de esto va a ser acorde a la cantidad de corriente que tiene que seccionar. ¿Estamos? ¿Sí? Pero siempre va a nombrar y va a hacer referencia a los de su empresa. O sea, porque en realidad es un apunte también con una parte de mostrar sus productos. Dentro de la parte de protecciones, va a empezar a ver y definir lo que son los fusibles. O sea, piénselo como que es un alambrecito que se va a fundir cuando se supera un cierto valor de corriente. Es más, el material del cual son hechos, por ahí están calibrados esos alambrecitos, y no es que nosotros los cambiamos como nosotros queremos. Antiguamente nosotros el fusible de casa, agarrábamos un cable, lo pelábamos y le poníamos 1, 2 o 3 hilos de cobre y ya está, y con eso regulábamos nosotros cuando queríamos que salte. Profesor, la semana pasada me pasó algo que no me había pasado nunca en el laburo, pero siempre suma, ¿no? Cada vez que allá se quema un fusible en la parte de los drops que salen, tenemos la bornera que prende, se prende un LED, y entonces Sí. vos vas y decís, bueno, está quemado este fusible. En este caso se nos saltaba por el motor porque no daba confirmación de marcha. Confirmación de marcha puede ser todo, no le llega la atención que tiene que llegar, baja de todo puede ser. Entonces, imagínense, revolvimos todo y no daba y no daba. Medimos el relé que nos alimentaba, digamos, al motor. Cuando medimos nos damos cuenta que nos daba, en vez de los 110 que va el contactor, nos daba 90 y pico. ¿Qué pasa acá? Nos fuimos al PLC, forzamos la salida, y cuando fuimos allá, medimos, no sé, nos fuimos de nuevo a la sala de drop, y ahí, ¿qué pasó? Reventó del todo el fusible. ¿Qué pasaba? El fusible no había cortado del todo, entonces se levantaba la temperatura y saltaba, pero por la alarma del motor antes de que se corte el fusible. Entonces no llegaba nunca a cortarlo. Y nunca nos llenaba a prender el LED tampoco. Y medíamos el fusible y nos daba también. Claro, y le daba que el fusible estaba sano. El fusible estaba sano. Claro, o sea, sano pero no sano. Había una caída de tensión porque estaba dañado. Pero esa no la tenía. Lo que renegamos con eso. Bueno, y ustedes, digamos, el fusible los vuelan a los 3. O sea, cuando vuelan de a uno, o no le da el No, yo si veo uno que está quemado, pongo uno. Ah, no, malísimo. Porque, bueno, teoría, porque lo que pasa es que yo, imagínense que ando con un par de fusibles, que no son muchos en una carterita, o a veces lo tengo en el bolsillo porque. Y tengo ese, voy, tac, y si no tengo que ir a caminar un montón, tengo que ir a traer moñón, está bien. O si no, por ahí miro ahí abajo, si no hay alguno, que siempre dejan tiradito alguno, tac, tac, cambio. Pero no, generalmente no. Y después, para salir el paso también, se abre el fusible, se desenrosca, lo atornillamos, contamos más o menos cuánto alambre tiene, metemos. Está bien. Sí. Y bueno, después los dejamos anotados para que se sepa. Cuando se pueda hacer, se hace. Exacto. Claro. Está bien. Lo importante es salir el paso. Bien. Entonces, esta parte de fusible, digamos, se funde al momento de superarse un cierto valor de corriente.
Yo por eso, digamos, acá, bueno, tenemos justo un ejemplo que por ahí se usan. O sea, yo esto lo volaría, yo no lo pondría más esto. Yo pondría protecciones termomagnéticas directamente. Cosa que si se rompe, voy y subo la térmica y ya está. A ese tipo de cosas por ahí nosotros tenemos que acostumbrarnos. Pero bueno, están dando vuelta y hay que conocerlo. Bueno, vamos a definir clases, ¿sí?, de fusibles, y básicamente para que tengan una referencia, va a haber fusibles que son de acción rápida, acción más lenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces por ese fusible tiene que pasar, por ejemplo, la corriente de arranque de un motor. Entonces yo no puedo, por ejemplo, supónganse, tengo un motor que funciona con 10 amperes, ¿sí? Y yo le voy a poner un fusible de, por decir algo, 12 amperes. ¿Está? Pero en el arranque el motor ese, capaz que se va como 80 amperes la corriente, ¿sí? Entonces, no se puede quemar ese fusible en el pico de arranque de un motor. Entonces, ¿qué hacen esos fusibles? Digamos, bueno, cuando hay un pico de corriente, digamos, no actúan, ¿sí? Porque es como que son fusibles más lentos, no son fusibles rápidos o súper rápidos. Entonces, te dejan que aparezca ese pico de corriente, el motor funcione, ¿sí?, arranque, la corriente obviamente, una vez que arrancó el motor, porque, o sea, es la inercia la que tiene que vencer, ahí lo había dicho el compañero de ustedes, o sea, cuando arranca el motor, tiene que empezar a mover todo. Una vez que está en movimiento es más fácil, o sea, un auto, hacerlo empezar a mover te cuesta muchísimo, pero después mantenerlo en movimiento, una vez que ya está moviéndose, es mucho más sencillo, no necesitas hacer tanta fuerza. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Y dónde se refleja? En la corriente. Entonces va a tener un pico de corriente en el arranque, bueno, eso hay que tenerlo presente a la hora de elegirlo. ¿Está? Depende de las aplicaciones que tengan. Y bueno, y tenés los fusibles que son clásicos, ¿sí?, que estamos viendo recién, y después son los que están tipo cuchilla. O sea, por eso yo le decía que el dibujo es exactamente el mismo. O sea, que se hace en el plano directamente. Entonces, vamos a tener una parte que son de fusibles, ¿sí? Igual con esto yo también se los voy a pasar en un video para que lo vayamos entendiendo, ¿sí? Eso que son tipo cuchillas generalmente tiene un tetón que sale, que salta, se asoma. Cuando se, cuando se Exacto, corta. como para hacer visualmente, para Una que sea lectura. visual el tema de poder verlo. Y después sí, viene lo mismo que tenemos nosotros acá en casa, que son los disyuntores. ¿Sí? El tema de disyuntores es exactamente lo mismo, pero hacemos lo mismo. Al principio nosotros vamos a proteger los circuitos, o sea, es la primera parte que vamos a atacar, ¿sí? El hecho de tratar de proteger todos los circuitos. ¿Está? Así que bueno, para nosotros, ¿sí?, esta parte yo lo que necesito es que tengamos cómo nosotros nos damos cuenta de acuerdo al símbolo, ¿sí?, y que tengamos una idea de qué dispositivo es. ¿Sí? Fíjense acá, ¿sí?, que son bastante expresivos los símbolos a la hora de contarte qué es lo que hace. ¿Sí? Fíjense en este caso que está acá. ¿Sí? Tiene una I de corriente y un signo mayor. O sea, está censando corriente directamente. No nos aclara cómo censa la corriente. ¿Estamos? No nos aclara cómo censa la corriente. Y nos está indicando que se acciona por medio de algo, una tecla, una llave o lo que fuera. Y el dibujito que van a tener ustedes acá va a reflejar qué es lo que tiene para cerrar o abrir este contacto, que sería de, por ejemplo, ¿sí?, en este caso sería un disyuntor. Pero, por ejemplo, nosotros le borramos esta parte de acá abajo, o sea, y pensamos que esto es un seccionador o un interruptor, el dibujito que va a estar asociado va a ser bastante expresivo con respecto a cómo se abre o se cierra, por ejemplo, si fuera un seccionador. ¿Sí? Va a tener el dibujito de una llavecita, una cerradura, ¿está? Y eso lo va a indicar que, o sea, por medio de una llave se va a accionar. Y si no, te va a decir por medio de una tecla, un pulsador o lo que fuera directamente. Pero los símbolos son muy expresivos, ¿sí? Y fíjense la diferencia. En el relé térmico no hay nada que desconecte el circuito. En cambio, en este sí se ve que hay algo que conecta, o como en el contactor, que hay algo que conecta y desconecta. ¿Está? El relé térmico no tiene nada. Que si yo me olvido de ponerlo en el circuito de control, este relé térmico, que estuviera o no estuviera, es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a frenar por acá, así no los ataco tanto, porque si no hablo y ustedes por ahí no les doy tiempo para procesar. Quiero que vean el video de térmica y se fijen por ahí si hay algo de... Yo creo que con lo de cables ya estamos, o sea, estamos bastante bien. Y quiero que vean esta parte de este apunte, donde empieza la parte de explicar lo que es un circuito arrancador.
Es poquito, estos son un par de hojitas, o sea, tienen más dibujo que otra cosa. ¿Sí? Para que se entiendan los términos que nosotros vamos a empezar a utilizar, ¿sí? A la hora de trabajar con un circuito. Ah, está acá abajo. Profe, ¿qué apunte es ese? Si lo anotamos acá. Se llama telesquemario, se lo mandé con los otros días. Y es en la parte de... Eso quería llegar allá arriba, pues no podía llegar. No me Es la dejaba. página 7, profe, lo que había dicho. Ah, listo, ahí está. Eso quería llegar. ¿Sí? Página 7. Sí, a partir... Sí, no lo puedo mirar. Bueno, miren acá, aparte se van a dar cuenta, ¿sí? Va a empezar con, ¿sí? Control de potencia. O sea, a ver, todas las referencias que va a usar esta parte van a ser motores. O sea, va a decir para conectar y desconectar un motor. O sea, después nosotros vamos a ver que podemos conectar cualquier cosa, pero obviamente, si vamos a estar trabajando con maquinaria, la mayoría va a tener un motor que va a querer conectar o desconectar o manejarle la velocidad. Entonces vamos a estar haciendo referencia a ese tipo de situaciones directamente. Es más, todos los esquemáticos que utilicemos para poder describir esto, van a ver que van a ser por medio de el último elemento, va a ser un motor. ¿Sí? Entonces, a eso va a apuntar esta parte. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros en esta parte tenemos que ganar vocabulario. Y entender qué es lo que funciona. Yo creo que entenderlo, o sea, el tema de la térmica, quedó clarita. ¿Cuál es la parte magnética? ¿Cuál es la parte térmica? Eso quedó claro. ¿Sí? Pero empecemos a ganar vocabulario para comenzar a poder hablar y después decir, no, sí, mirá, o sea, yo sé lo que es esto y voy conociendo. Porque muchas veces cuando tenemos que hablar de un tema, ¿sí? Tenemos que ser muy específicos en lo cual estamos hablando. A ver, seccionamiento e interruptor, o sea, tenemos que saber la diferencia. Pero después, entre los relés, iba a haber relé sobre tensión, relé sobre corriente, relé térmico, o sea, hay un montón. Y el funcionamiento es bastante similar. Sensa una variable y acciona alguna cosa. ¿Está? Pero el diferencia entre, por ejemplo, seccionamiento e interrupción, sí, uno es sin carga, el otro se puede hacer con carga, entonces ese tipo de cosas sí las tenemos que conocer. Pero traten de hacer lectura. Y estaría piola, ¿sí? Que se pregunte después qué es lo que no se entiende, pero en la clase. O sea, para que ayude a los demás. O capaz que esa pregunta genera en el otro, mira, y esta parte que yo no la entendí, como para hacerlo un poquito más ameno y no tenga que estar hablando yo como un desgraciado de este lado. ¿Estamos? Así que bueno. Entonces, profe, vemos dale. el video, ver el video de térmica, leer ese no lo miraste, anotás y no lo miraste. No, yo lo vi el video. Bueno. ¿Sí? Y andate a la parte de control de potencia, ¿sí? En el apunte telesquemario. ¿Hasta qué página eso volvemos todo? No, fíjate hasta que empieces en la parte de protecciones. Sí. ¿Sí? Perdón, protecciones no, era un poquito más abajo. ¿Sí? Porque pasábamos protecciones. Proyecto, no, hasta acá, antes de esto. ¿Y eso está en la plataforma o lo envió usted? Ya se los envié por mail yo. Sí, está en la plataforma. Un mail anterior. Porque yo arranqué el lunes. Ahora te pasamos el link. Sí, en la plataforma está. Está en la plataforma. Está, listo. No, pero ese no lo mandó por mensaje. Pero me parece que este no. Sí, lo mandó por mensaje. Está, este no. Bueno, ahora a ver si lo subo a la lo plataforma. puedo cargar a WhatsApp. Listo, si hace esa. Perfecto. ¿Está? ¿El video también? Y el video sí lo tengo descargado, creo. Sí, creo que sí puedo. Ahí está. Listo. Entonces, ¿hasta dónde sería? Vale. Buenísimo. Bueno, hasta acá, hasta protecciones contra sobrecarga. Acá para. ¿Qué? ¿Página 12? Qué grande está. Yo no la puedo ver a la página acá. ¿Dónde está la página? Hijo de mí. Arriba, profe, dice arriba. No, pero 12, me salta, 20, se me agranda. No, pero arriba donde está todo, dice 12, 20. 14, 15. 15. Hasta la 14 seguro. Listo. ¿Está? Porque la 15 ya se mete directamente a explicar el relé térmico y ese lo quiero explicar yo. Si bien hay un explotado acá que está bueno, para que se pongan a renegar, no, que se mueve esto, que se mueve aquello, o sea, no hay problema. ¿Sí? Pero yo quiero en hacer el cuentito y reafirmar que no desconecta nada. O sea, no desconecta nada. Si nosotros no ponemos un contacto dentro del circuito de control, ni se entera que pasó algo. Pero bueno, profesor, lean hasta esa parte. ¿Puede ser? Después de que tomó asistencia yo ingresé. No sé si se me había anotado. Sí, ya está puesto. La había visto. Gracias. Listo. Dale, nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Chao. chicos, buenas noches. Chao, Nos profe. vemos. Buena semana.
Ok. Hasta luego. Chao.